Lección número 10 para el 8 de marzo del 2014. Discipular a las naciones. La lectura bíblica, Isaías 56:7. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Discipular a las naciones. Bueno, después de aquella primera lección del trimestre, los discípulos, las escrituras, la escritura como fundamento para discipular, Cristo el modelo. Luego la segunda lección, discipular mediante metáfora, ese método de Jesús, utilizando las metáforas, utilizando las parábolas. Luego lo básico, pues, el discipulado, la oración, el modelo básico de Jesucristo. Y luego a quienes se van a discipular. Vimos la lección aquella 4, discipular a los niños. Luego discipular a los enfermos, la 6, la 5. Luego la 6, discipular a la gente común. La 7, discipular a los desechos sociales. La 8, a los ricos, famosos. La 9, discipular a los poderosos. Y en esta oportunidad vamos a ver discipular a las naciones. Ese mandato maravilloso. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. En la parte del domingo 2 de marzo, los profetas predijeron, diríamos nosotros, el evangelio a todas las naciones. Y dice aquí, nos mandan a leer Isaías 56:6 al 8, Miqueas 4:1-2, Jonás 3:7 al 10 y 4:1. En Isaías 56:6 al 8, nos está hablando, abreviando, a los hijos de los extranjeros que se unan a Dios y amen el nombre de Dios. Miren las condiciones. A los hijos de los extranjeros, que no eran judíos, que se unan a Dios y amen el nombre de Dios para ser su siervo. Primero aman a Dios para servirle y no profanen el sábado. Ya está profetizándose la posibilidad en aquel momento histórico presente y se extendía para el futuro. No solamente para los judíos era Jehová, sino todo el extranjero que amase a Jehová, que amase el nombre de Dios y estuviera dispuesto a servirle a Dios, convertirse en su siervo y a guardar y no profanar su santo sábado. El Señor concluye diciéndole: yo los llevaré a mi santo monte. Qué bonito, ¿verdad? Y vemos aquí una dimensión del cuarto mandamiento, razón por la cual allí explícitamente nos da a entender quién es nuestro creador. Si ese extranjero ama a Jehová, lo ama como su creador, lo ama como siento que Él es nuestro creador, que le pertenecemos a Él y hemos sido redimidos por Él. Entonces ese extranjero encontraba en Israel a ese Dios verdadero. Con razón entonces Dios le dice: yo los llevaré a mi santo monte. Luego la otra cita de Miqueas 4:1-2 profetiza: y vendrán muchas naciones al monte de Dios, a la congregación de Dios. Mire cómo ya se vislumbraba. Toda tribu, nación, pueblo y lengua vendrá un pueblo, como dice Apocalipsis 14, que ha oído el mensaje del tercer ángel. Pero aquí estamos hablando de Miqueas, Antiguo Testamento. Ya se profetizaba. Y en el libro de Jonás, Nínive, una nación pagana, vemos la grande misericordia de Dios. La gente se convirtió después de aquel mensaje de arrepentimiento y se arrepintió de su mal camino. Y Dios no los destruyó. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo amor hacia un pueblo que no era judío, era un pueblo extranjero. Por eso el título de las naciones, discipular a todas las naciones. Y hay un plan previsto que existía para que a través de Israel fuera una luz para todo el mundo. Jehová no es Jehová de los judíos. Jesucristo no es Jesucristo de los judíos. El Espíritu Santo no es el Espíritu Santo de los judíos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es para todas las naciones. Pero había que comenzar con algo tan pequeño. Como digo eso, ¿a qué comparar yo el reino de los cielos? A una semilla de mostaza, de
entre las hortalizas de las más pequeñas, comenzó con algo pequeño para luego extenderse. También Israel era de lo más pequeño, no tenía algún nombre grande o perspectivas materiales que se dijese Dios se va a aprovechar de eso para que los demás pueblos puedan imitarlo. No, lo más sencillo, quizás lo de menos renombre, de lo más pequeño a lo más grande, para Dios entonces proyectar su palabra, llevar su ley, sus consejos, sus mandamientos. Bueno, los profetas así lo predijeron. Dice en Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 37, nuestra consigna de ser adelante siempre, adelante. Los ángeles del Señor irán de nada, jamás puede deponerse hasta que toda la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor. Vamos a leer algunos textos en relación con este propósito que tenía Dios con su pueblo, el pueblo de Israel. De Joya los Testimonios, tomo 2, páginas 155-156, en las notas de Elena White, a fin de confiarle un cometido sagrado. Lo hizo depositario de su ley y quiso que por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de él mismo. Por esto el pueblo, la luz del cielo, había de resplandecer, por este pueblo, Israel, la luz del cielo había de resplandecer en los lugares oscuros de la tierra, y había de oírse una voz llamando a todos los pueblos a apartarse de la idolatría para servir al Dios viviente, verdadero. Si los hebreos, oiga esto, hermano, si los hebreos hubieran sido fieles a su cometido, habrían sido una potencia en el mundo. Fíjate que económicamente son una potencia, pero mira la profecía que estos hombres dejaron de que se cumpliese en ellos. Si hubiesen sido fieles, como dice aquí el Espíritu Santo, Dios habría sido su defensa y los habría ensalzado sobre todas las demás naciones. Su luz y su verdad habrían sido reveladas por su medio y se habrían destacado bajo su sabia y santa dirección como ejemplo de la superioridad de su gobierno sobre toda forma de idolatría. El pueblo de Israel literal era el propósito de Dios, iba a destacar sobre todos los pueblos. Dios iba a ensalzar ese pueblo sobre todos los pueblos, porque de allí estaba emanando la luz, la verdad. Ese era el propósito, evangelizar, discipular a todas las naciones a través de una nación, Israel, literal, de allá del Medio Oriente. Tremenda promesa, ¿verdad? Estos hombres desperdiciaron. Sin embargo, el propósito de Dios debe lograrse. El conocimiento de su voluntad debe difundirse en la tierra. Dios trajo la mano del opresor sobre su pueblo y lo dispersó cautivo entre las naciones. Bajo la aflicción, muchos de ellos se arrepintieron de sus transgresiones y buscaron al Señor. Dispersos en las tierras de los paganos, difundieron el conocimiento del verdadero. Los idólatras trataron de aplastar la verdadera fe. En su providencia, el Señor puso a sus siervos, Daniel, con presidentes, con reyes y gobernantes, para que esos idólatras tuviesen oportunidad de recibir la luz. Así la obra de Dios había dado a su pueblo, así la obra que Dios había dado a su pueblo para que la hiciesen la prosperidad en sus propios confines, pero que había sido descuidada por su infidelidad, fue hecha por ellos en el cautiverio, bajo grandes pruebas y molestias. Qué tremendo, ¿verdad? Dios se propone impartir sus ricas bendiciones en el Revival Herald, enero 25, 1906. Dios se propone, y en la misma cita de las notas de Elena White, el librito que acompaña la lección de este trimestre, el día domingo, Dios se propone impartir ricas bendiciones a todos los pueblos mediante la nación judía. Dios se proponía, Israel debía preparar el camino para la difusión de su luz en todo el mundo. Las naciones de la tierra
habían perdido el conocimiento de Dios debido a sus prácticas corruptas. Sin embargo, en su misericordia no las borró de la existencia, sino deseaba darles una nueva oportunidad de conocerle al ponerse en contacto con su iglesia. Mediante los principios revelados por su pueblo, deseaba restaurar la imagen divina en la humanidad. Si Israel hubiese sido fiel, fin de la cita. Otra cita, Profetas y Reyes, página 275. Si Israel hubiera sido fiel a su cometido, todas las naciones de la tierra habrían compartido sus bendiciones. Pero el corazón de aquellos a quienes había sido confiado el conocimiento de la verdad salvadora no se conmovió por las necesidades de quienes les rodeaban. Cuando quedó olvidado el propósito de Dios, los paganos llegaron a ser considerados como estando fuera del alcance de la misericordia. Se los privó de la luz de la verdad y prevalecieron las tinieblas. Un velo de ignorancia cubrió las naciones. Poco se sabía del amor de Dios y florecía el error, la superstición. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, página 275. Qué horrible, ¿verdad? Cómo se desfiguró, como dice aquí en esta cita. Un velo de ignorancia cubrió las naciones. Poco se sabía del amor de Dios y florecían el error y la superstición. Y en el libro Patriarcas y Profetas dice: Dios, oiga esta cita que es interesantísima, Patriarcas y Profetas, no está allí, directamente en el libro. Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar, poderoso frente, muro, para contener la ola de inmoralidad, a fin de que no inundara el mundo. ¡Qué tremendo! ¿Y saben ustedes que ese es el mismo propósito para la iglesia hoy? Sáquele punta a esta cita, a esta revelación del Espíritu Santo. Dios ha puesto la iglesia hoy para contener la ola de inmoralidad. Nuestra iglesia es un ejemplo de moralidad, donde nuestras princesas, nuestros príncipes, nuestros ancianos, nuestros pastores, todas nuestras familias que conformamos la iglesia, es un ejemplo de moralidad para contrarrestar esta marea de mal. Leo la cita. Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de inmoralidad, a fin de que no inundara el mundo la inmoralidad. Si Israel le era fiel, Dios quería que fuera de conquista en conquista. Entregaría en sus manos naciones aún más grandes que el propio Israel y más poderosas que la de los cananeos. Les prometió: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, Jehová también echará todas esta gente de delante de vosotros, y poseeréis gentes grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar último será vuestro término. Miren el propósito de Dios universal para el pueblo de Dios en aquel momento histórico. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre la haz de toda la tierra que hollaréis, como Él os ha dicho. Deuteronomio 11, 22 al 25. Este era el gran propósito de Dios con Israel. Y sigue diciendo la cita: pero despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio, de la complacencia, dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra, y por consiguiente, durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras, que fue, según antaño lo predijeron el profeta,
como aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados. Número 33:55. Los israelitas, mira el pecado, se mezclaron con la gente y aprendieron sus obras. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día, hermano? Nos estaremos mezclando con el mundo. Compare la iglesia de hace 30 años atrás con la iglesia de ahorita. ¿Cómo es el crecimiento? Usted pastor, usted anciano, usted hermana, usted director, usted hermano, ha mejorado, ha cambiado para estar más consagrada, estar más en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía, o nos estamos acercando más al mundo, o cada día estamos más separados con las interpretaciones nuevas de la Biblia y del espíritu de profecía. Estamos más santos, hay más diferencia en el testimonio que damos, en el comer, en el vestir, en el hablar, en el predicar. Hay diferencia entre lo que era 30 años atrás a lo que es ahorita. Nos parecemos más al mundo protestante y católico que antes. Se conserva lo que significa el protestantismo en su unión casi imperceptible con el papado. Se percibe lo que es el sistema católico como instrumento que al final va a ser el instrumento de Satanás junto con los países aliados encabezados por la Norteamérica protestante, la bestia Apocalipsis 13:11. Se persigue en todo este sistema algo que va a ser opresivo, según Apocalipsis 13. O estamos en un ambiente de coinonía, un ambiente de fraternidad, de paz y seguridad. Tenemos el espíritu de los protestantes, de aquellos hombres que se rebelaron como sacerdotes dentro de la iglesia católica y formaron la iglesia protestante, el espíritu de aquellos hombres, de Juan Hus, de Martín Lutero, de todos estos hombres que dieron su vida, muchos de ellos, por esta causa. El espíritu misionero de un J.N. Andrews, hablando de los nuestros, y de todos esos hombres que salieron a ultramar, a Europa, a África, a evangelizar. Hermano, ¿cuánto nos parecemos a esas sendas antiguas? Entonces uno tiene que ver. Elena White hace más de 100 años decía, la línea de separación entre el mundo y la iglesia es borrosa. Hace más de 100 años. Vamos a estar ahorita, hermano. No se distingue muchas veces si un hermano es cristiano o no es cristiano, si una muchacha es cristiana o no es cristiana, si una persona adulta como mujer es cristiana o no es cristiana. Testimonio sin hablar, se ve que, como dice aquí, la página 586 de Patriarcas y Profetas, los israelitas se mezclaron con la gente y aprendieron sus obras. Se aliaron en matrimonio con los cananeos. ¿Cuántos adventistas hoy se están casando con gente que no es de la iglesia? Con gente que se enamoran con gente que no son de la iglesia. Y muchos de esos que no son de la iglesia, llámese mujer o hombre, se la hacen de adventista para ganarse el cariño del corazón de una muchacha o un muchacho dentro de la iglesia. Y después que se casan no vuelven más a la iglesia. Muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría. Hemos vivido esa experiencia. Se están casando en la mañana o en la tarde y en la noche están bebiendo aguardiente. Era una falsedad. Y así muchos otros casos. Mire, Israel hizo eso. Y la idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. Como dice el Salmo 106, 34, 38, la página 587 de Patriarcas y Profetas. Sirvieron a sus ídolos, los cuales le fueron por ruina. Y sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. Mira hasta dónde se llega cuando uno se aparta de Dios. Y la tierra fue contaminada con sangre, encendiéndose por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Qué desgracia, su heredad, su herencia la abominó. Salmo 106, 34. Salmo 106, 34, 38 y 40. A ese estado se llega, hermano. Pero el objetivo era con Israel que todo el mundo conociera el evangelio a través del pueblo de Dios. Que todo el mundo llegara a ser un conocedor de esta verdad. Como no se pudo lograr con ese pueblo del Israel literal, Dios nos llamó a nosotros para predicar este evangelio santo. Y nos entregó este mensaje de los 3 ángeles,
comenzando por el mensaje del primer ángel. Y vi un ángel volar, ¿sabe? El mensaje, ¿verdad? Que llevaba el evangelio eterno para ser predicado a toda tribu, nación, pueblo y lengua, ya que la raíz fracasó, Israel. Ahora somos injertados, como decía el apóstol Pablo, esa mata de olivo. Ahora hablamos del Israel espiritual, de todas las naciones, tribu y lengua. Ahí está el pueblo de Dios, que tiene que llevar, tenemos que dar a conocer este evangelio santo. Ya no para establecer una nación aquí poderosa, que se extienda por toda la tierra con todas las credenciales del reino de los cielos. Ya esto no se puede hacer en este momento histórico, sino que se va a dar a conocerle como se pretendía en aquel momento, que Israel fuera de conquista en conquista y muchos pueblos se hicieran y guardaran el sábado y guardaran los mandamientos y fueran como nosotros, pues. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Y finalmente, hermano, una gran nación en todo el planeta Tierra que adoraran al Dios verdadero y cada vez mínimo los seres idólatras. No se pudo cumplir, pero ahora Dios quiere con su iglesia que prediquemos, que demos a conocer por testimonio, por ejemplo, por servicio a todo el mundo este evangelio santo, de tal manera que cuando todo el mundo ya conozca, no que se bauticen, y se bautiza, pero no se va a bautizar todo el mundo, que conozcan esta verdad santa. No es para establecer un reino aquí en la tierra, sino que el Señor entonces definitivamente se abrirán los cielos, se preparará el escenario para entonces sacar a un pueblo de todos los seres humanos en esta tierra que se oyeron la verdad y tuvieron la capacidad de aceptarla o rechazarla, y los que la aceptaron, sacarlos de esta tierra con la segunda venida de Cristo y introducirlos en nombre de Jerusalén y llevarlos al tercer cielo por 1000 años con Cristo Jesús, para luego regresar, ahora sí, purificar esta tierra, que desaparezcan todos los pecadores, toda esta contaminación de cielo y tierra, para convertir la tierra en la capital del universo. Así que, hermanos, por eso la difusión universal de este evangelio santo. El día lunes gasté tiempo en esto porque ya lo demás es más sencillo. Lunes 3 de marzo, ay de ti. Servir, predicar. Dice, lee Mateo 11, 2 al 4, Lucas 4, 25 al 30, 17, 11 al 19. Aquí nos está hablando Jesús en Nazaret. Y Jesús les dijo, en aquella oportunidad cuando Jesús fue a la sinagoga, así lo matan al final. Esa es la lectura número 2, Lucas 4, 25 al 30. Van aquí para sacar una conclusión en cuanto a la predicación a otras naciones. Jesús en Nazaret, predicas, y Jesús dice, muchas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías, y Dios alimentó a la viuda de Sarepta, haya de Sidón, una extranjera. Muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo. Sin embargo, Naamán, el sirio, fue sanado de lepra. El sirio, el Sidón, no eran judíos. Sin embargo, hasta allí llegó la palabra de Dios para discipular. La primera cita de San Mateo 11, 2 al 4. Jesús en prisión le preguntan a Jesucristo, le dan la información, o sea, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Juan el Bautista manda a preguntar, en otras palabras, a Jesús, que le digan, pues, si realmente él te estaba esperando, Juan allí encarcelado. Y Jesús simplemente le manda a decir a Juan, dile a Juan el Bautista lo que oís y veis. O sea, el servicio de Jesús. Un servicio de Jesús que a través del pueblo judío hecho ese servicio, ahora se extendía, como la segunda cita, a gente extranjera como la viuda de Sarepta allá en Sidón, como al
a Naamán, el sirio, llevando la bendición de Dios sin importar fronteras. En Lucas 17, 11 al 19. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? 10 fueron sanados, pero lo extraño, según Lucas 16, 17, 16, es que el que se devolvió y le dio las gracias a Jesús, ¿sabe usted, hermano? ¿Quién era? Uno solo agradeció, los demás no agradecieron. Bueno, ese único que agradeció era un samaritano. Para colmo, un samaritano fue el que se devolvió y le dio gracias a Jesús. Dice en las notas de Elena White, en el libro Signo de los Tiempos, junio 25, 1896. Dice una cita aquí: cuando llegó a la presencia de Cristo, este hombre que le dio gracias, el leproso, cayó sobre su rostro y con el corazón rebosante expresó su amor y gratitud. Este hombre que volvió para agradecer a Cristo era un extranjero, era un samaritano. Los discípulos de Cristo, siendo judíos, habían sido instruidos a odiar a los samaritanos. Esta fue una lección que había de ser de gran bendición para su futura experiencia. Quería que entendieran que había muchas almas preciosas entre los samaritanos que no rechazarían la invitación para venir a la fiesta del Evangelio. Como dice el título de la lección, discipular a las naciones. El Evangelio tenía que llegar a toda tribu, nación y lengua. Y en Juan 10, ¿verdad? Que es tan famoso este texto, Juan 10, 16, a otras ovejas que no son de este redil. Yo tengo otras ovejas que cuando yo las llame van a venir. Que es lo que está ocurriendo poco a poco, que va a agarrar fuerza. Muchos hermanos de otras denominaciones, Dios les está hablando y van a oír y van a entender perfectamente los 10 mandamientos, el santuario, el mensaje de los 3 ángeles, porque son estudiosos de la Biblia. Quieren recibir verdad, oran para que Dios les ilumine, no están estancados en las verdades, piden revelación todos los días. Están llegando, a nuestra iglesia está llegando gente del mundo protestante, gente del mundo de las filosofías, y se han encontrado cara a cara con el Nuevo Testamento o con revelaciones personales, que la iglesia verdadera es la que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. La iglesia que tiene este mensaje, la iglesia bendita el séptimo día. Qué maravilloso. Hay de nosotros, ¿verdad?, si no predicamos este mensaje, para que se dé a conocer al mundo entero el gran propósito redentor y salvador de Cristo Jesús. Siguiendo en este contexto, ¿verdad?, el día martes 4 de marzo quisiéramos ver a Jesús, los extranjeros griegos, discipular a las naciones. Vimos anteriormente, ¿verdad?, cómo Jesucristo se lo dijo, pues, cómo el profeta Elías, Eliseo, como respuesta al Evangelio, como un samaritano fue más agradecido que 9 judíos que fueron sanados. Y finalmente aquellas palabras de Juan 10: tengo otras ovejas que no son de este redil, que cuando yo las llame van a venir y junto con ustedes van a formar un solo redil, y habrá un solo redil, judíos de allá con otros que no somos judíos nacidos allá, pero que hemos aceptado el mensaje que la mayoría de ellos rechazaron, y ahora formamos un solo pueblo, con un solo pastor, con una sola enseñanza, porque hemos sido discipulados por el mismo Maestro Señor Jesucristo a través de sus siervos y de sus siervas. Ahora aquí sigue, ahora los griegos, todo esto mostrando Jesús en esta lección del día de ayer, como el extranjero, el de Sidón, el de Siria, para todos el Evangelio de Cristo Jesús, el samaritano. Entonces aquí hablan de los griegos, San Juan 12, 20 al 22. Comienza allí, ¿verdad? Los griegos quieren ver a Jesús y piden a algunos discípulos allí para que le hagan saber que ellos quieren entrevistarse con Jesús.
estos textos hay una parte interesante que dice: si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice uno de los versículos de Juan 12, 20 al 32. Jesús dijo, antes de decir esto, frente a lo que los griegos querían saber de Jesús para seguirle. Primero Jesús les dijo en Juan 12, 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y luego dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Interesante esto. Si alguno me sirve, los griegos están oyendo esto junto con toda la gente que está allí reunida con Jesús. Sígame. Ya el costo, ¿verdad? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la está guardando. Pero si alguno me quiere seguir a pesar del costo, lo que significa seguirme, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Donde Cristo está, allí está su servidor. O sea que si nosotros también somos cristianos, somos servidores. La palabra servicio no se puede desligar. Donde Cristo está, ahí están sus servidores. Aquí está Cristo, es porque tú eres un servidor presente. No puede estar una persona que no sirve y no está sirviendo y se llama cristiano y decir que está Cristo. Donde está Cristo, allí están sus servidores. Porque Cristo es el todo del servicio. En la muchedumbre reunida, dice el folleto, para la Pascua, había adoradores griegos. Nota sus palabras a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. En otras palabras, ellos querían estar con Jesús, querían aprender de él el testimonio del carácter universal de Cristo y su mensaje. Pero también, qué triste es que aquellos que tendrían que haber dicho lo mismo eran los que querían librarse de él. Los griegos probablemente se acercaron a Jesús porque de todos los discípulos, solo a Felipe, nos acercaron a Felipe, solo Felipe tenía un nombre griego. Dice aquí el señor del folleto, pastor. Pero la nota de Elena White corresponden a este día. Dice: los griegos, del día martes, los griegos habían oído hablar de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Algunos suponían que había echado a los sacerdotes y gobernantes del templo y que iba a tomar posesión del trono de David y reinar como rey de Israel. Y habían hecho circular ese rumor. Los griegos anhelaban conocer la verdad acerca de su misión. Querríamos ver a Jesús, dijeron. Lo que deseaban les fue concedido. Cuando la petición fue presentada a Jesús, estaba en aquella parte del templo de la cual todos estaban excluidos, menos los judíos. Pero salió al atrio exterior donde estaban los griegos y tuvo una entrevista con ellos. Había llegado la hora de la glorificación de Cristo. Estaba en la sombra de la cruz y la pregunta de los griegos le mostró que el sacrificio que estaba por hacer traería muchos hijos e hijas de Dios. Él sabía que los griegos le verían pronto en una situación que no podían soñar. Le verían colocado al lado del ladrón y homicida Barrabás, al que se decidiría dar libertad antes que al Hijo de Dios. Huiría al pueblo inspirado por los sacerdotes y gobernantes a hacer su elección. Y a la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo?, se daría la respuesta: sea crucificado. Cristo sabía que su reino sería perfeccionado al hacer él esta propiciación por los pecados de los hombres y que se extendería por todo el mundo. Él iba a obrar como restaurador y su espíritu prevalecería. Por un momento
miró lo futuro y oyó las voces que proclamaban en todas partes de la tierra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos extranjeros, los griegos, vio la garantía de una gran siega, una gran cosecha, para cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fuere derribado y todas las naciones, lengua y pueblo oyesen el mensaje de salvación. El deseado de toda la gente, página 574 y 575. Por eso esa entrevista finaliza prácticamente cuando Jesús dice: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Discipular a las naciones. Los griegos también tenían este privilegio. El día miércoles, derribando barreras, nos encontramos con varias situaciones interesantes. En San Juan 7:35, Jesús fue acusado como que se iba a ir a los dispersos entre los griegos. En San Juan 8:48, el desprecio que los judíos tenían a las comunidades extranjeras: tú eres samaritano. Tildaron a Jesús de samaritano. Tiene demonio. Y la otra cita que dan de Lucas 10:27 al 37, cuando Jesús utiliza aquella parábola del buen samaritano. Una historia interesante y real. Dice el folleto: el desprecio que mostraban los líderes judíos hacia Jesús no tenía límite. Otra vez la terrible ironía: aquellos que deberían haber estado en primera fila para recibirlo, así como los griegos, queremos saber de Jesús. A él y su mensaje eran los mismos que luchaban contra él con mayor fuerza. Los sacerdotes de Israel despreciaron al Hijo de Dios, mientras que los que no eran de Israel lo aceptaban como el Mesías. ¿Se acuerdan de las lecciones anteriores? ¿Se acuerdan de las lecciones anteriores? ¿Qué decíamos en las lecciones anteriores? Y especialmente en la anterior. ¿Qué decíamos? Hermanos, que primero irán las prostitutas y los publicanos, porque le creyeron a Juan y le obedecieron. Y los que no eran prostitutas ni publicanos, sino que eran adventistas del séptimo día, dirigentes, diríamos hoy en día, en aquel tiempo los sacerdotes, los fariseos, ¿qué hicieron? Viendo que este tipo de personas se convertía, no se arrepintieron. Entonces aquí está pasando lo mismo. Aquí está pasando lo mismo. Qué elección poderosa y solemne hay aquí para los que se consideran, dice el folleto de Escuela Sabática del día miércoles, y tal vez con alguna justificación, con ventajas espirituales, dice el pastor aquí. Cuando condenaron a Cristo, no solo dijeron que tenía un demonio, sino también hicieron algo todavía peor al llamarlo samaritano. Hasta se burlaron de él por su testimonio entre los griegos, mostrando obviamente su desprecio por los que no eran de su propia nación. Y los líderes de Israel encontraban que era impensable que Jesús considerara enseñarle a los griegos. Jesús contradijo esto al enfatizar el carácter por sobre el origen étnico. Además, termina allí, ¿verdad?, cuando habla del buen samaritano. Además, es muy interesante que él usó la historia verdadera de un samaritano para enseñar una gran lección espiritual acerca de lo que significaba realmente cumplir la ley de Dios. Los líderes religiosos, sin duda, limitados por su retórica comprensión de la ley levítica y la contaminación, habían pasado antes por alto al hombre herido. Pasó el sacerdote, pasó el hijo del sacerdote, el extranjero despreciado. Un samaritano había desafiado el prejuicio étnico y salvado la vida del extranjero. Qué agudo reproche para todos los que desprecian
y desdeñan a alguien que tiene una necesidad solamente porque no es de su propio origen étnico, social o cultural. Vuelvo a repetir, los líderes religiosos, sin duda, limitados por su retórica comprensión de la ley levítica y la contaminación, habían pasado antes por alto al hombre herido, el extranjero despreciado. Un samaritano había desafiado el prejuicio étnico y salvado la vida de aquel que estaba allí golpeado. ¡Qué agudo reproche para todos los que desprecian y desdeñan a alguien que tiene una necesidad solamente porque tiene la necesidad, pero hay que despreciarlo porque no es de su propio origen étnico, porque no es de su misma clase social o cultural. Qué reproche tan grande, ¿verdad? Estos judíos despreciaron a aquel que estaba tirado allí, golpeado, y tuvo que venir un samaritano y atender al que estaba ahí tirado. Dice en el capítulo 54 de Deseo de toda la gente, el buen samaritano, que es el título. En sus primeras líneas dice: en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que la verdadera religión no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Miren lo que consiste la verdadera religión. Muestra que esta no consiste, la verdadera religión, en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina, sin prejuicios, ¿verdad? Qué tremendo, de quienes se esperaba que hicieran un bien. En este caso, nuestros hermanos dirigentes pasaron por alto, y el que menos se pensaba, diríamos el publicano, el samaritano, el despreciado, hizo lo que nosotros debiéramos haber hecho. En forma general, pues, las barreras se derriban, como era el título de esta lección. Y finalmente, hermano, la gran comisión. Textos conocidos, ¿verdad? Romanos 15, 12, Hechos 1, 7 al 8, Juan 11, 52 y 53, Mateo 28, 19 y 20. Mensaje esencial, la gran comisión que Jesucristo nos dejó. Finalmente el día jueves 6 de marzo, y complementamos con el viernes también, la gran comisión, en este discipular a todas las naciones, ¿verdad? Romanos 15, 12, viene la profecía que dice: Isaías dijo, saldrá raíz de Isaí y el que se levantará para reinar sobre los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Al menos que Cristo Jesús, según Romanos 15, 12, citando a Isaías. En Hechos de los Apóstoles 1, 7, 8, la vez que recibieron el bautizo del Espíritu Santo, Jesús les dijo lo que iba a ocurrir: y me seréis testigos en Jerusalén. De ahí vamos a comenzar. Comenzaron ellos, pues. En toda Judea, Samaria. ¿Qué pensarían cuando Jesús dijo Samaria? Y hasta lo último de la tierra. Gran comisión. La tercera cita, Juan 11, 52, 53. Y reuniré en un solo pueblo a todos los hijos de Dios dispersos. Y en Mateo 28, 19, 20, famosa, ¿verdad? Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos, usted sabe, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Lucas 24, 46, 47 hay una muy bonita también cita: y les dijo Jesús, así está escrito, está profetizado, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase el tercer día entre los muertos, y que se predicase, así está escrito,
en su nombre el arrepentimiento y la remisión, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está la misión divina, pues, la predicación. Será predicado este evangelio, ¿verdad?, por testimonio a las naciones, como dice en San Mateo 24. Búscalo. 24:14 San Mateo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Profecía de Jesús. Y entonces vendrá el fin. Ya nadie va a ser dado por inocente. ¿Y cuál es ese último mensaje? No hay otro que aparezca aquí en las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 14. Usted no consigue la palabra evangelio eterno después del capítulo 14 de Apocalipsis, que habla de los últimos mensajeros, los 144.000, el contenido de su mensaje, la segunda venida de Cristo y la destrucción de los impíos. Todo eso está en el capítulo 14. Pero lo que nos interesa ahorita es del versículo maravilloso, ¿verdad? Apocalipsis 14, versículo 6. Y oí otro ángel volar de en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Más nunca se pronunció esta palabra de aquí en adelante, ya último libro de la Biblia. ¿Cuál es el contenido? Después que se ha descrito los 144.000 del versículo 5 al 1 del capítulo 14. Ahora estamos leyendo el versículo 6 del capítulo 14. Se describe los 144.000 del 1 al 5 en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ahora, ¿qué mensaje tienen esos seres humanos? Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, contenido del mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Un llamado a romper con toda la idolatría, romper con toda la falsa concepción de Dios, entender el momento crucial, porque ya esto es final, este es para los últimos días, esto es para los últimos días. Entonces, y ya estamos montados en esos últimos días, tal como dice el apóstol Juan comenzando el Apocalipsis, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía del Apocalipsis y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo de la venida de Cristo. Por eso en este contexto, ¿verdad?, hay un mensaje de juicio, la última amonestación a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Eso usted no lo oyen ni en los hermanos católicos ni en los hermanos evangélicos, simplemente que Cristo viene. Pero previo a la venida de Cristo, una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el juicio previo a la venida de Cristo Jesús. Teme a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha venido, está allí. No hablando de juicio ejecutivo, Cristo matando a los malos y llevándose a los buenos. Todavía hay una oportunidad. Temámosle a Dios, un llamado a temerle a Dios, porque no se le está temiendo. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra. Todavía hay oportunidad de adorar al que ha hecho el cielo, la tierra y el mar. Un reconocimiento del Dios como creador, como Dios el hacedor. Y es uno de sus mandamientos, el cuarto mandamiento. La hora de su juicio llegó. El mundo entero tiene que conocerlo en este contexto histórico. No se podía predicar antes. El juicio previo al advenimiento de Cristo Jesús. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Después que este mensaje ya sacuda, esté siendo conocido por el mundo entero, entonces la gente saldrá de la confusión, que es la palabra Babilonia, saldrá de los enredos políticos religiosos, que es la última alianza que Satanás va a hacer, mezclar lo religioso con lo político para engañar y traer paz y seguridad. Pero entonces este mensaje del primer ángel hace posible la comprensión de la adoración al verdadero Dios, y muchos saldrán, los verdaderos adoradores, que oirán la voz de toda tribu, nación, pueblo y lengua, con un conocimiento que han tenido de Dios a su manera, a su estilo, religiones orientales, protestantismo, o sea, diferentes formas de concebir a Dios. Y aún los que no lo concebían van a empezarlo por lo que ven en la naturaleza, lo que está ocurriendo, que Dios existe y que hay un mensaje verdadero. De allí los traerá Dios,
y saldrán de esa Babilonia. Por eso dice, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones. También Babilonia logró penetrar a todas las naciones, pero de todas esas naciones Dios también está enviando un mensaje para que salga de allí un pueblo, ¿verdad?, que sepa que ha llegado la hora del juicio, que está adorando a Dios en espíritu y en verdad, y que adora al que ha hecho el cielo, la tierra y el mar, como expresión de su reconocimiento como Redentor, como Salvador. Y allá está el sábado, ¿verdad?, que es la expresión más plena de ese cumplir, de esa adoración. Y el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Mensaje terrible del tercer ángel. Se les presentó la verdad. Adoren a Dios, teman a Dios, acerquémonos a Dios. Eso disipa las tinieblas. Por eso podemos decir, ya no estoy en Babilonia, caí de Babilonia, que le dio de beber del vino de todas las doctrinas equivocadas y alianzas paganas, políticas religiosas. Los hombres al final abrirán los ojos, con el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1. Y así como en todas las naciones llegó ese vino miserable de confusión babilónico, también llegará el mensaje de la verdad, de la adoración al verdadero Dios. Y finalmente se impondrá que ese vino tengan que aceptarlo obligatoriamente. El sistema, ese reino de la bestia es reino. Ya la alianza católica protestante norteamericana con todo el mundo, con los poderes aliados, todos los reyes de la tierra, 3 espíritus inmundos, la secta plaga, saldrán a engañar. Y antes de eso, una gran confederación cada vez más fuerte para que el mundo tenga paz y seguridad. Y obligarán con la ley dominical, con leyes que obligarán a adorar a un falso Dios, a que nos sometamos a romper el pacto con Dios. Pero el Señor no lo va a permitir, porque ya el primer ángel nos llevó a adorar a Dios, el segundo ángel a salir de toda la Babilonia oculta, y por lo tanto este mensaje final de amonestación ya no cae sobre nosotros y somos fieles a Cristo Jesús, porque no vamos a adorar a la bestia ni a su imagen, ni al sistema político religioso. Cuando se cree la imagen de la bestia, cuando los Estados Unidos, ¿verdad?, por leyes civiles aplique reglamentos religiosos, esas leyes se conviertan en religiosas utilizando el poder político, la imagen de la bestia estará sembrada, y allí vendrá la ley dominical y se forzará. Solamente podrán comprar y vender los que estén en ese orden mundial ya pragmático en estos ya pronticos días que tiene que implementarse. Por eso ya después de estos 3 grandes mensajes, Dios sacó de toda tribu, nación, pueblo y lengua un pueblo que aceptó el mensaje finalmente de salvación en este crucial momento de la historia de esta tierra. Y lo podemos ver allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Después que termina el mensaje del tercer ángel: y el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás, y los que adoran a la bestia, a su imagen, no tienen reposo. Sobre ellos cayó la ira de Dios, el vino de la ira de Dios, porque rechazaron el mensaje del primer ángel, rechazaron que los llamaba a adorar a Dios, a temerle a Dios. Dios no es un ser humano, Dios no es un hombre para que mienta, ni pecador para que se arrepienta. Dios no es juego. Esta gracia no es una cosa barata, es una cosa que requiere sacrificio. Cuando digo gracia me refiero a caminar con Dios. El favor inmerecido no es para abusar de Él. Entonces Dios nos llamó con este mensaje del primer ángel. Anteriormente no se podía predicar, los discípulos no lo podían predicar. Este es el mensaje del tiempo del fin, ya acabándose el tiempo del fin. Los que aceptamos este mensaje salimos de Babilonia, rompemos toda esa confusión que existía. Por lo tanto evitamos el mensaje del tercer ángel, porque los que no acepten el mensaje del primer ángel, por lo tanto no salen de Babilonia, se exponen a los últimos poderes terrenales que van a imponer, que van a volver a reavivar, pero con mayores técnicas, con mayores conocimientos. Toda esa persecución de la Edad Media volverá con toda la fuerza. ¿No crea usted que la cara bonita de los sistemas protestantes y del papado va a seguir siendo muy agradable y muy todo el mundo maravillado? No, Roma no cambia. Espera la oportunidad, como ya lo han dicho los papas anteriores a Francisco, de que se creen las condiciones. Como lo dijo el Papa Francisco, la única religión verdadera es la Iglesia Católica. Los demás tienen que buscar la manera de
de buque y los apoyamos, pero la verdad está allí. Ese es como Jerusalén, de allí sale la verdad, la ley y la verdad está allí. Ellos no dejan de decir eso, no lo van a dejar de decir, salvo que se arrepientan como uno que viene de la Iglesia Católica y reconozcamos este último mensaje. Ya al final, cuando termine el mensaje del tercer ángel, en el versículo 11, entonces el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Salió el remanente de todas las naciones, tribu, lengua y pueblo que oyeron este mensaje, que fueron discipulados y aceptaron seguir a Cristo Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Que sufrieron, si es verdad, que padecieron, si es verdad. Y como dice Apocalipsis, describiendo, a veces le preguntan a uno: ¿pero cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la que está en Apocalipsis 12, versículo 17. Ahí está, a la que Satanás está dispuesto a destruirla, quiere acabar con ella, pero Satanás se olvida que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Entonces, como dice aquí la palabra. Entonces el dragón, Apocalipsis 12, 17. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Entonces el dragón, Apocalipsis 12, 9. Satanás, ¿verdad? El dragón se enfureció contra la mujer, la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra. ¿Pero cuál es la iglesia verdadera? Y se fue a hacer guerra. Primero, la iglesia verdadera tiene un enemigo que está enfurecido contra ella. ¿Quién es? Satanás. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Lo último que queda de la iglesia verdadera, que somos nosotros, a ser fieles a Dios. Hay una guerra planteada en este momento. ¿Y qué más? ¿Quiénes son esos? Segunda característica: los que guardan los mandamientos de Dios, íntegros, los 10 mandamientos que resume toda la Biblia. Y finalmente tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19, 10, 11. La iglesia verdadera. ¿Qué dice la palabra allí? ¿Qué dice la palabra bendita? Y yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, yo soy un siervo igual a ti y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué? Es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12 y 17. Esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia que persigue el demonio. Pero ¿cuál es los mandamientos? Sí, todos los 10 mandamientos que resumen todas las obligaciones que Dios nos exige a nosotros, resumida en amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Pero tienen otra característica: tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía. Es una iglesia que tiene por naturaleza la profecía, que cree en la profecía, que no los van a sorprender los acontecimientos que están pasando, ni van a pasar, porque ya Dios les ha mostrado hacia dónde vamos, dónde estamos en este momento parados y qué nos espera, qué nos deparará el futuro. No un día, quién sabe, no, muy pronto. Como dice Marcos 13:29, tenemos que saber cuán cerca está la venida de Cristo, y está más cerca de la que hemos pensado e imaginado, un poquito más, y el que ha de venir a venir por cada uno de nosotros. Por eso, discipular a todas las naciones progresivamente se va dando. Son pocas las naciones y pocos los seres humanos que aún faltan, pero el Señor cumplirá esta profecía con o sin nosotros, pero esperamos que sea con nosotros para estar juntos. Ustedes que están oyendo esto y estudian esto con corazón alegre y gozoso, y algunos hermanos que escriben, ¿verdad? Y simpatizamos en este espíritu. Viene guerra, viene tribulación, pero Dios está preparando ese remanente. Ahí está la paciencia de los santos. Un poquito más, aguantemos un poquito más. Fidelidad a Dios, fiel a las sendas antiguas, y el Señor vendrá por nosotros. Dios bendiga su iglesia.